Hermanos, el día de hoy vamos a continuar con la doctrina de la cristología. Vamos a continuar estudiando el credo de Calcedonia con el fin de que la iglesia confiese el credo de una forma entendible, con el entendimiento claro. Y déjenme decirles algo. Creo que con la lección que vamos a ver hoy, cerramos de una forma completa lo que enseña el Concilio de Calcedonia. ¿A qué voy? Lo que hemos visto en estas 7 lecciones, creo que es una, aunque muy breve, es una exposición de la definición de Calcedonia como tal. O sea, hoy estamos concluyendo Calcedonia. Ahora, me quedan por dar entre 3 y 4 lecciones más. Quiero dar una lección respecto a las voluntades de Cristo, un debate que se llama el monotelismo o el diotelismo. Quiero hablarles de otra doctrina que ya les había mencionado, el communicatium idiomatum, así se llama, después conocerán qué es, y el otro tema que se llama el extracalvinisticum. Es probable que con esos otros tres temas concluyamos, porque si no esto se va a hacer eterno, ¿sí? Los otros puntos que quería ver, a lo mejor los analizaremos después. Pero propiamente con esta enseñanza estamos cerrando Calcedonia. ¿Y por qué vamos a agregar 3 temas más? Bueno, para entender que Calcedonia necesitaba no corrección, pero sí clarificación en algunos puntos. Pero quiero decirles que con esta doctrina, ustedes ya tendrían, con esta enseñanza, ustedes ya tendrían una serie de enseñanzas completas respecto a la definición de Calcedonia. La última vez vimos cómo Calcedonia refutaba lo que llamamos nestorianismo y llamamos al nestorianismo aquella doctrina que enseña que en Cristo había prácticamente 2 personas. Hay 2 naturalezas y hay 2 personas según la postura de Nestorio. Pero nosotros vimos que la Escritura enseña lo que llamamos la unipersonalidad de Cristo, o sea, que es evidente que Cristo no era 2 personas, sino que era una sola persona con 2 naturalezas. Hoy vamos a ver lo opuesto a esa doctrina, porque mientras que Nestorio dijo hay 2 personas, otra postura que vamos a llamar eutiquianismo, así se llamaba uno de los promotores de esta doctrina, Eutiquio, y por lo tanto, así como al nestorianismo se le llamó así por Nestorio, así al eutiquianismo se le llama así por Eutiquio. O, si les es más fácil, la postura de Eutiquio o el eutiquianismo no es otra cosa sino el monofisismo. Hoy vamos a ver esa doctrina o esa herejía y vamos a refutarla a través de la Escritura y la teología. Hermanos, es que quiero que vean algo. Escuchen la definición de Calcedonia. De hecho, si ustedes traen los boletines, quiero que me sigan para que identifiquen estos 2 puntos. Cada vez que estemos
recitando la definición de Calcedonia, vamos a estar oponiéndonos al nestorianismo y al eutiquianismo. Así como cuando confesamos el credo de los apóstoles, nos oponemos a los docetas. Ya no les tengo que explicar eso porque ustedes ya saben qué es. A los docetas gnósticos. Nos oponemos a los hiperpreteristas que decían que Cristo ya había venido y nosotros confesamos no, que Él va a venir. Y nos oponemos a los gnósticos que decían que no, la materia es mala y un Dios malo hizo el mundo. Nosotros decimos no, la materia es en sí misma buena y fue creada por Dios. Y de hecho, ustedes que dicen que Cristo no tomó carne porque la carne es mala, nosotros confesamos, no, es buena y Cristo tomó carne y verdaderamente sufrió y verdaderamente padeció. Así como cuando confesamos el credo niceno, nos oponemos al arrianismo y a esa herejía, o nos oponemos a aquellos neumaticois, ¿recuerdan? Aquellos que pelean contra el Espíritu, que negaban la divinidad del Espíritu, y confesamos más bien que el Espíritu es Dios de Dios. Bueno, así también cada vez que confesemos la definición de Calcedonia, nos vamos a estar oponiendo por un lado al nestorianismo y por otro al eutiquianismo. Quiero que lo vean conmigo. En sus boletines atrás pueden seguirme. Nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos unánimes, enseñamos que se ha de confesar, noten, a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo que es perfecto en deidad y el mismo que es perfecto en humanidad. Vean, verdadero Dios y verdadero hombre, el mismo con cuerpo y alma racional. ¿Cómo que el mismo? Sí, ¿quién es el que tiene cuerpo? El mismo que es el Logos eterno, no es otra persona. Eso es contra Nestorio. De hecho, muchos que enfatizan Calcedonia, ¿saben en qué se enfocan? Cuyas naturalezas no se dividen ni se mezclan y ya. Cuando quizá Calcedonia, su principal triunfo fue esta parte, que a veces no notamos. El mismo con cuerpo y alma racional, consustancial con el Padre en cuanto a su naturaleza divina, y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a su naturaleza humana, en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Ya vimos todo eso. Engendrado por el Padre en la eternidad en cuanto a su naturaleza divina, sin embargo, en estos últimos días, este mismo por nosotros y para nuestra salvación, de María la Virgen, la Theotokos, en cuanto a su naturaleza humana. Aquí quizá tengo que hacer una revisión para que sea entendible, porque vean, después del punto y coma cuando dice, pero sin pecado, ahí dice, engendrado por el Padre en la eternidad en cuanto a su naturaleza divina, sin embargo, en estos últimos días, este mismo, por nosotros y para nuestra salvación, ¿qué? Ahí se está asumiendo un verbo, ahí es cuando, ¿qué es el verbo que se está asumiendo? Engendrado. Pero el verbo quedó muy atrás, entonces quizá podríamos poner entre, ¿cómo se llaman esas? No paréntesis, ¿cómo se llaman cuando se ponen las letras en diagonal? Cursivas, en cursivas, engendrado, para que lo apuntemos y quede así para la próxima. De hecho, póngalo así y hoy lo recitamos así, ¿no? Ahí corríjanle. Después, antes de María la Virgen, engendrado de María la Virgen, la Theotokos en cuanto a su naturaleza humana. Reconocemos a uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito en dos naturalezas. Todo eso, hermanos, es contra Nestorio, contra Apolinar, ¿sí? Y lo que viene es contra Eutiquio. Escuchen, dos naturalezas sin mezcla ni confusión, sin cambio ni mutabilidad, sin división y sin separación. La unión de las naturalezas, vean, no destruye sus diferencias, sino que más bien las propiedades de cada naturaleza se preservan y concurren en una única persona,
y en una única subsistencia. Estas dos naturalezas no están de ningún modo partidas o divididas entre dos personas, sino que están en uno y el mismo Hijo, unigénito, Dios Verbo, el Señor Jesucristo, como los profetas nos instruyeron desde el principio, como el mismo Señor Jesucristo nos enseñó y como el credo de los padres nos lo ha legado. Bueno, ya vimos lo que enseña Nestorio, cómo la Biblia refuta lo que enseña Nestorio, cómo el credo, la definición de Calcedonia refuta a Nestorio. Ahora veamos qué enseña el eutiquianismo, cómo lo refuta los concilios ecuménicos y por qué lo rechazamos bíblica y teológicamente. Hagamos esta pequeña enseñanza en este orden. Empecemos por entender qué es el eutiquianismo o el monofisismo. ¿Qué enseña el monofisismo? ¿Qué enseña Eutiquio? Bueno, el monofisismo enseña que en Cristo había una monofisis, una naturaleza, no dos, sino una naturaleza. Porque de alguna manera, antes de que Cristo se encarnara, sí había, así se dice el dicho de los monofisistas, antes de que Cristo se encarnara, había dos naturalezas. Una vez encarnado, hay una sola naturaleza. De manera que el monofisismo argumenta que de alguna manera en Cristo no hay dos naturalezas, sino una que es la mezcla de ambas. Esto es a lo que se llama el monofisismo o el eutiquianismo. Ahora, ¿qué tan eutiquiano era Eutiquio? No lo sabemos, pero hermanos, los nombres en la historia de la iglesia se quedan y permanecen para siempre. Nadie podrá cambiar esto. El eutiquianismo, después de Calcedonia, tomó bastante fuerza en ciertos sectores y fue muy agresivo, porque ellos pensaban que incluso el concilio de Calcedonia había cedido demasiado terreno a la postura nestoriana, al confesar claramente que en Cristo había dos naturalezas. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan la historia de Calcedonia que les conté ya hace algunos meses quizá, uno de los problemas históricos y teológicos de Calcedonia fue el definir con precisión el concepto de physis, de naturaleza. Antes de Calcedonia, el concepto physis podía implicar una naturaleza personalizada. Escuchen esto. Para el tiempo de Calcedonia, el término physis podía significar una naturaleza personalizada. Es por eso que leemos que Cirilo de Alejandría, el gran defensor de la mejor cristología, llegó a proponer que en cuanto a Cristo debemos decir mia physis, una physis. ¿Qué suena esto? ¿Cómo suena esto? Bueno, para Cirilo sonaba como una persona, ¿sí? Aunque Cirilo no negaba que había dos naturalezas. Pero una vez que se hace el concilio, recuerden que
Cirilo está de acuerdo de dialogar con un tal Juan y se ponen de acuerdo que no, que fisis no debe ser usado para personas, sino para naturaleza. Entonces hay dos fisis, dos naturalezas. No obstante, algunos querían permanecer o todavía les costaba trabajo entender que el término fisis podía aplicarse únicamente a naturalezas sin considerar el concepto de persona. Entonces imaginen la mente de aquellos seguidores de Cirilo o que seguían la tradición de Cirilo, que escuchaban dos fisis. Para ellos, debido a que el concepto tenía en sí mismo una connotación de personalidad, ellos decían, el concilio de Calcedonia fue muy nestoriano, porque dice que hay dos fisis. Y para ellos, en su mente, fisis no podía ser separado de persona. Además, hubo un famoso escrito llamado el Tomo de León, escrito por el Papa León, el cual, hermanos, en ocasiones se ha hablado que jugó un papel fundamental en el desarrollo de la cristología, y yo digo que fue un papel más tangente, y más bien fue Cirilo la teología que triunfó. Pero quiero leerles una porción de este famoso tomo para que puedan ver, hermanos, para que puedan ver por qué se tuvieron que haber preocupado los eutiquianos, y por qué fueron tan agresivos en enfatizar. No, hablemos de una fisis solamente. Escuchen esto. Tener hambre, sed, cansancio y sueño es evidentemente humano, pero alimentar a 5,000 con 5 panes y conceder a la mujer de Samaria esa agua viva, que al beberla puede evitar que uno vuelva a tener sed, es divino, ¿no? Caminar sobre la superficie del mar con pies que no se hunden y al reprender la tempestad, conseguir que las olas desciendan, es incuestionablemente divino. Hermanos, el Tomo de León, en algunas partes, aunque confesaba y se oponía a Nestorio, en buena parte de su lenguaje sonaba todavía muy nestoriano. La naturaleza humana de Jesús hizo esto. La naturaleza humana o divina de Jesús hizo esto otro. La naturaleza humana de Jesús esto. Hermanos, esa es una mala manera, es una mala cristología. Es una deficiente cristología hablar de esa forma. ¿Por qué? Es cierto, nosotros distinguimos las naturalezas y decimos lo que Cristo pudo hacer debido a cada una de sus naturalezas. No obstante, nosotros no hablamos de esa forma. Dice un autor llamado Robert Letham: cada vez que alguien pregunta, ¿quién murió en la cruz? ¿La naturaleza humana o la naturaleza divina? Se muestra en quien lo pregunta un nestorianismo implícito. ¿Cómo que quién murió en la cruz? ¿Si la naturaleza humana o la divina? Las naturalezas no mueren. Las naturalezas no tienen personalidad. Quien murió en la cruz fue Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y debemos guardar el misterio en esos términos. Aunque nuestra mente no da para más, debemos guardar el misterio con ese lenguaje y esos términos para no errar.
Hermanos, no fue solo la humanidad de Jesús quien estaba en la cruz. Si así hubiese sido, bueno, mi pregunta es, ¿quién es la persona de la humanidad de Jesús, hermanos? ¿Quién es la persona de la humanidad de Jesús? El Logos. Pensar que la humanidad murió y decir, pero la divinidad no estaba allí, es nestorianismo puro. Nosotros afirmamos que el Logos encarnado era el que estaba en la cruz y aún así afirmamos que el Logos es impasible. Eso es misterio. Eso es misterio. Hermanos, y por una razón y otra me han estado llegando uno que otro video, algún que otro post de ciertos hermanos que creo que les gusta calentarme la tortilla y me mandan, mira hermano, ¿qué opinas de esto? No sé si sí me están preguntando lo que significa o si simplemente quieren, sí, eso. Hermanos, yo veo algo, así como veo una gran deficiencia en Latinoamérica del teísmo clásico y la doctrina de la Trinidad, ¿cuán grande deficiencia hay en nuestros días de la cristología? Pero eso será para otro tiempo. Hermanos, ante este lenguaje y ante estas confusiones que había todavía en cuanto a la terminología, es que Eutiquio reaccionó en contra de en algunos nestorianismo evidente, en otros nestorianismo accidental, en otros nestorianismo inconsciente, pero esto fue lo que movió a Eutiquio a reforzar o enfatizar que no, en Cristo hay solo una persona y en eso estuvo correcto. No obstante, al afirmar eso, mezcló las naturalezas. Hermanos, si se fijan el error de Eutiquio y de Nestorio, a la raíz es el mismo. Ellos no pueden pensar que las naturalezas están sin persona. ¿Pueden ver? Vean, ellos no pueden pensar que las naturalezas están sin persona. En la divinidad eso es cierto, ¿sí? La naturaleza divina siempre es las tres personas de la divinidad, pero en la humanidad eso no es verdad, no siempre es verdad. Y entonces, debido a que para Nestorio toda naturaleza es personificada, entonces en Cristo, como hay dos naturalezas, hay dos personas. En Eutiquio, como hay solo una persona, entonces solo puede haber una naturaleza. ¿Y qué pasó? Bueno, está la mezcla de las dos. Este es el famoso dicho que se le atribuye a Eutiquio, pero en realidad a la tradición monofisista. Dos naturalezas antes de la unión, pero una después. Otro dicho, la unión hace una única naturaleza de dos naturalezas. ¿Cuál es el problema? Que la unión de dos naturalezas en una sola, hermanos, ¿qué resulta? ¿Qué resulta de la unión de dos naturalezas en una sola? Resulta una tercera cosa. Y a esto se opuso el concilio. Déjenme repetir lo que ya leímos respecto al concilio para que vean cómo es que se opone al eutiquianismo.
Dos naturalezas sin mezcla, ni confusión, sin cambio ni mutabilidad, sin división y sin separación. La unión de las dos naturalezas no destruye sus diferencias. Es una unión en donde las naturalezas mantienen lo que es de cada uno, lo que es de cada naturaleza. Dice, más bien las propiedades de cada naturaleza se preservan y concurren en una única persona y en una única subsistencia. Estas dos naturalezas no están de ningún modo partidas o divididas entre dos personas, sino que están en uno y el mismo Hijo. Hermanos, nosotros confesamos que hay una unión de las naturalezas en Cristo, pero la pregunta es, y esto se los he enseñado ya por varias semanas, la pregunta es, ¿la unión de las dos naturalezas ocurre en qué? ¿En dónde? La unión de las dos naturalezas ocurre en qué? Es una unión en qué. Voy a tener que volver a enseñar a Calcedonia 7 sesiones más. No ocurre, la unión no ocurre en esencias. Eso es lo que decía Eutiquio. Es una sola persona porque la unión ocurre en esencias. Pero nosotros confesamos que la unión de las dos naturalezas ocurre en personas. En hipóstasis. Por eso la llamamos la unión ¿qué? Hipostática. Porque las dos naturalezas están unidas en la persona del Hijo eterno. El Hijo eterno subsistiendo en su naturaleza divina como siempre, pero ahora subsistiendo o asumiendo la naturaleza humana. En el segundo concilio de Constantinopla, esto se ratificó y se concluyó incluso con un anatema. Si alguno que confiesa que la unión se efectuó a partir de las dos naturalezas, la divina y la humana, o habla de una sola naturaleza encarnada de Dios el Verbo y no emplea estos términos, como enseñaron los santos padres, los términos que habló anteriormente, que de la naturaleza divina y de la humana al efectuarse la unión por hipóstasis, por persona, se conformó en un solo Cristo, sino que a partir de estas frases trata de introducir una sola naturaleza o sustancia de la divinidad y de la carne de Cristo, el tal sea anatema. O sea, el que no confiese que la unión de las dos naturalezas ocurre en la hipóstasis del eterno Hijo, sino que dice que la unión ocurre en las naturalezas debido a la mezcla que éstas sufren, el tal sea anatema. Hermanos, hacemos mucho bien cuando recitamos el Concilio de Calcedonia, porque con este lenguaje, sin mezcla, sin confusión y demás, nos protegemos a nosotros mismos del error, de manera que cuando leemos las Escrituras podemos guardarnos. Pero déjenme decirles algo más. El concilio, la definición de Calcedonia, es solo un marco que nos permite tener una reflexión cristológica protegida, pero hay muchísimo más que investigar de esto. Muchísimo, hermanos. Porque, las naturalezas no se unen, pero ¿cómo se comunican? ¿Hay comunicación entre ellas o actúan casi independiente? Bueno, es lo que vamos a ver en 2 o 3 sesiones más. El communicatium idiomatum. Pero la naturaleza humana
de Cristo limita en un sentido la naturaleza divina? Bueno, para eso vamos a ver la próximas lecciones, el extracalvinisticum. Bueno, pero ¿cómo es la operación entre el logos y el alma racional de Cristo? Bueno, para eso vamos a ver el debate del diotelismo y el monotelismo. Hermanos, hay muchísimo misterio, hay mucho más que reflexionar. Y esto solo es un marco de protección. Pero hay mucho. Hermanos, la cruz es el misterio de misterios. Después de la Santa Trinidad, la encarnación, como dice Girolamo Sanchi, son los dos más grandes misterios que el hombre pueda concebir. Hermanos, en la cruz yacía, en la cruz colgaba el eterno Logos hecho carne. Eso es un misterio. Eso va más allá de lo que nuestra mente puede alcanzar. Déjenme enseñarles por qué refutamos esto. Primero, hermanos, a la luz de las Escrituras, leímos al inicio de esta sesión Juan 1:1 al 18. Y hay algo que simplemente quiero notar porque ya no puedo ir y detallarlo. Pero quiero que vean que Juan, hablando post-encarnación, de hecho, hablando post-resurrección, porque para el tiempo que escribe Juan, Cristo ya resucitó, ya ascendió, ya han pasado algunos años. Y Juan sigue hablando de Cristo de dos naturalezas distinguibles. Tomó carne, ¿sí? El que es eterno Hijo de Dios. Y esto es aún más evidente en Filipenses capítulo 2, en donde igualmente post-resurrección se sigue hablando de aquel que es en forma de Dios, que tomó forma de hombre. De manera que el Espíritu Santo guía a estos autores para que confiesen dos naturalezas en el Señor Jesucristo. Pero hay razones teológicas por lo cual debemos rechazar esto. Uno, la deidad no puede ser compuesta. ¿Con qué se va a mezclar la deidad? Porque lo que se mezcla es aquello que puede ser completado. Pero bien dice un autor, ni ella puede convertirse en otra cosa porque es incorruptible, ni otra cosa puede cambiarla a ella porque es cambiarse en ella porque es ingenerable. De hecho, vean lo que dice Tertuliano. Mucho tiempo antes de Calcedonia, escuchen, Jesús dice así la frase: Jesús no será Dios, de hecho, dejó de ser el verbo aquel que se ha hecho carne. O sea, vean esto, él está argumentando así: si hay una mezcla de las naturalezas, entonces Jesús no será Dios. De hecho, dejó de ser el verbo aquel que se hizo carne. Sin embargo, tampoco será hombre. Aquel que era el verbo ahora no es, propiamente hablando, carne. Ni es lo uno ni es lo otro. Lejos de ser lo uno o lo otro, es una tercera cosa. En primer lugar, rechazamos el eutiquianismo porque Dios no puede ser completado, cambiado, modificado, de manera que no hay una mezcla que pueda ocurrir. Pero en segundo lugar, negamos el eutiquianismo porque si en Cristo hubo una unión de naturalezas, Cristo es una tercera cosa. Ni es Dios ni es hombre. Se le llama una tercera cosa. Literalmente en latín se dice un tertium quid, una tercera cosa. ¿Qué es esa tercera cosa? Hermanos, el problema no solo se vuelve filosófico de qué es esa tercera cosa, es de qué te sirve a ti esa unión de dos naturalezas que resulta que ni es Dios ni es hombre, sino algo más. ¿De qué te sirve a ti para la salvación?
Si el que murió por ti no es verdadero hombre, lo cual era necesario, sino una tercera cosa. Si hay mezcla, no hay Mesías, sino un Salvador que salvó a otros, cualquiera que estos sean, que son una tercera naturaleza. Y en tercer lugar, nunca puede haber una unión entre cosas que son absolutamente distintas, como es Dios y el hombre, de manera que esta unión es mera fantasía. Por esas razones, la iglesia rechazó el eutiquianismo, pero principalmente, hermanos, por razones de doctrina de Dios. Dios no puede mezclarse con nada. 2, por razones soteriológicas. Si Cristo es un tertium quid, una tercera cosa, entonces no puede ser tu Salvador. Entonces no puede haber salvación. Él tenía que ser verdadero Dios y verdadero hombre. Naturalezas que encuentran su unión en la persona eterna del Logos. Oremos a Dios.